La grabación. Transcurrido el receso decretado, concedo uso de la voz, continúe con sus argumentos, agente del Ministerio Público. Señora, en ese entendido, y como ya he hecho referencia, se ostentaron como Cártel Jalisco, intervinieron más de una persona, en específico 6, se utilizó en el caso específico un arma de fuego, una réplica de arma de fuego, y se atentó en contra de su integridad de la víctima. Aunado a que de los datos de investigación y que se han expuesto, también se desprende que esta representación social, con el objetivo de que el imputado que tiene la fractura o la lesión en la mano derecha fuera atendido y valorado, es que se manda al hospital del Instituto de Seguridad Social. ¿Puede precisar el nombre de esa persona? José Manuel Rivera Martínez. José Manuel Rivera Martínez se manda a Lomas Verdes, donde la última hoja médica que emitió el área de Lomas Verdes, en específico el médico Diego Armando García Campos, hace referencia a masculino de 24 años, el cual niega antecedentes, refiere iniciar su padecimiento el día 9 de agosto, al presentar accidente automovilístico tipo atropellamiento, presentando deformidad del codo y realizando procedimiento quirúrgico con colocación de placa tercio distal de húmero derecho. Es traído para valoración de evolución por presentar edema en mano derecha. Refiere dolor 4 de 10. También hace énfasis, sin datos de disnesia no exudado ni datos de sangrado activo, arcos de movilidad limitados, limitación para extensión de codo y extensión de muñeca, sin datos de compromiso vascular distal, llenado capilar inmediato. En ese entendido es importante señalar que si se trata de desvirtuar o de poder acreditar que el imputado no puede tener la movilidad o la movilidad en un 100%, también es importante que la defensa, para poder desvirtuar el señalamiento firme y directo de la víctima, debió de haber acompañado de un ortopedista con la finalidad de que pudiera dar certeza si de la lesión que presenta el investigado tiene una limitación y qué tipo de limitación. También es evidente hacer énfasis que el último certificado practicado a José Manuel Rivera Martínez fue del día 21 de agosto del 2025 a las 9:50, donde el médico legista hace referencia que es una nota, un padecimiento antiguo y que no amerita hospitalización. Es evidente que lo dejan pendiente para ser valorado, todo en base a la evolución. En ese entendido, es evidente que por los datos clínicos que emite el ortopedista es que lo da de alta, y es por lo que se lo traslada a la agencia del Ministerio Público, y una vez que el médico legista que lo tiene a la vista lo certifica lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de 15 días, y hospital, pero hace referencia. Se entiende que una lesión amerita hospitalización cuando el ofendido, por motivo de la lesión o lesiones sufridas, quede impedido para dedicarse a sus ocupaciones habituales, aun cuando materialmente no sea internado
en una casa de salud, sanatorio o hospital. En ese sentido es que es evidente que no se puede desvirtuar el señalamiento firme y directo que realiza la víctima, aunado a que la nota médica que expide el Hospital La Villa es específico y dice 17 de agosto del 2025 a las 2:36, no a las 14:36. A ver, ¿me puede repetir ese dato? La nota médica del Hospital La Villa es de fecha 17 de agosto del 2025 a las 2:36. 2:36, o sea, 14:36. No, dice 2:36. 2:36. Así. ¿No dice AM o PM? No, dice 2:36. Entonces, es una nota médica a consideración de esta representación social subjetiva, porque el hecho que narra y que resiente la víctima es a las 10 horas de la mañana. Es evidente que si lo dieron de alta a las 2 horas con 36 minutos, pudo haber desplegado la conducta de la cual se resiente la víctima a las 10 horas del día 17 de agosto del 2025. Y como he reiterado, si la defensa deseaba ratificar que fue dado de alta a las 14 horas, debió de haber comparecido la médico tratante Paulina Torres García para ratificar que lo tuvo a la vista hasta las 14 horas con 36 minutos, y el personal de medicamentos poder constituirse y ratificar que efectivamente él fue el que acudió a Ventanilla a recoger sus medicamentos el día 18 de agosto del 2025. Es por lo que esta representación social considera que son impertinentes esas documentales, porque no dan certeza jurídica o pueden desvirtuar la conducta que resiente la víctima y que ratifican los policías primeros respondientes, aunado a la entrevista de los testigos. Es por lo que esta representación social también hace énfasis que el IPH lo llena y lo firma en el apartado inicial el policía Luis Eduardo Jiménez Zamora, y se concatena con su entrevista que se conduce bajo los mismos términos y condiciones. También se cuenta con la entrevista de la víctima, que se concatena con las entrevistas de los primeros respondientes, y no se puede dejar a un lado que a la hora de la inspección en su persona de los hoy imputados narra detalladamente tanto la víctima como los testigos la acción o los movimientos que desplegaron cada uno para doblegar la voluntad de la víctima. Es por lo que esta representación social considera que la defensa no ha desvirtuado ninguno de los datos de prueba que ha expuesto esta representación social, con los cuales pueda desacreditarse el señalamiento que realiza la víctima. Es cuando, señoría. ¿Algo más que agregar, defensa pública? Sí, señoría. Como ha quedado de manifiesto, pues toda la relación de los hechos que han dado la Fiscalía con los datos y los registros que van en la carpeta, pues no guardan pues ese tipo de pertinencia, no tienen idoneidad unos con otros, no tienen relevancia, no tienen pertinencia, y como lo dice la Fiscalía, no se trata de desvirtuar, sino aquí la carga probatoria es de la Fiscalía. Ellos son la Fiscalía es la que debe de acreditar, al menos en ese grado de probabilidad, de acuerdo al estándar mínimo probatorio, pues con elementos mínimos necesarios para poder suponer la sola existencia del hecho delictuoso del cual viene a formular la imputación. Derivado de todo esto, pues no resulta creíble el hecho, ya que además de todo lo que se ha manifestado tanto por la defensa pública como mi colitigante particular, también podemos advertir que derivado de las inspecciones que se realizaron a los vehículos, al vehículo, perdón, del que supuestamente, donde se realizó el supuesto acontecimiento, pues este vehículo, derivado desde el informe policial homologado, donde hay un apartado derivado que se llama inspección del vehículo, y además de la propia inspección del vehículo como tal que hace el policía de investigación Luis Eduardo Jiménez Zamora,
No se advierte, incluso está plasmado así, que en las observaciones, en el informe policial homologado en el apartado correspondiente, dice que el vehículo está sin placas de circulación. En la inspección del vehículo también que realiza este policía de investigación, pues este supuesto vehículo dedicado al supuesto transporte público, pues también está sin placas de circulación, y así se advierte de la propia inspección. Entonces podemos advertir que un vehículo sin placas pues no puede circular, su señoría, mucho menos con un destino al transporte público. No se corroboró tampoco por parte de la Fiscalía o exhibió algún dato, un documento o siquiera en alguna copia como para poder dar certeza de que ese vehículo realmente sea destinado al transporte público. No hay ningún dato, su señoría, no hay dato que permita suponer tampoco que la persona que se dice víctima pues sea el chofer de ese vehículo, o que de algún vehículo como tal, que sea chofer, y mucho menos de esa unidad. Entonces no tenemos esos elementos mínimos necesarios para poder suponer la sola existencia de ese hecho delictuoso, dado que resulta poco creíble que exista un vehículo circulando sin placas y todavía prestando un servicio público de transporte. Y pues evidentemente pues nunca se ha pronunciado la Fiscalía en esas circunstancias, ya que pues no está acreditado ni siquiera en grado de probabilidad, y tampoco que la persona que se dice dueño del vehículo, representante o alguna persona que haya participado dentro de toda la carpeta de investigación hayan hecho esa circunstancia, hayan dado algún documento para poder acreditar esa precisión importante que se ha hecho por parte de esta defensa. Y se insiste por parte de la defensa pública, no se ha cumplido con ese estándar mínimo probatorio para dar por hecho que pues existió ese acontecimiento que la Fiscalía viene a decirnos que es un hecho con apariencia de delito. Sería cuando. ¿Algo más que agregar, defensa? Sí, su señoría. Bueno, en principio de cuentas, el agente del Ministerio Público nos dice que los agentes de Policía de Investigación percibieron los hechos, y no es cierto, no percibieron los hechos. Posteriormente nos dice que los datos de prueba de los cuales yo les corrí traslado no deben de tener un valor probatorio porque no traje a las personas que los firmaron. Pues él no trajo a los policías de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, considero esta defensa que el valor probatorio para los datos de prueba es el mismo, tanto los que ofrece la Fiscalía como los que ofrece esta defensa, aunado a que son esos datos de prueba y no medios de prueba, su señoría. Por eso se llaman datos de prueba, y el valor probatorio debe ser el mismo. Asimismo, dice que la hoja de nota de egreso y resumen clínico no tiene fecha de ingreso. Claro que sí, dice detalle de ingreso, fecha de ingreso 11 de agosto del 2025, su señoría. Y este hecho que yo menciono con respecto a la lesión y a la condición que presenta hoy mi representado José Manuel, se robustece con las actuaciones que la misma Fiscalía hizo. Lo mandó al hospital, y del hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social, a donde lo mandó la propia Fiscalía, dijeron no puede mover el brazo, lo tiene inmovilizado. Ya lo apreció su señoría, no puede fingir que no lo mueve, tiene una herida donde todavía tiene la sutura, todavía tiene los hilos. En este sentido, no sé a qué se refiere el órgano técnico investigador con una herida antigua. Ahora, más lo robusteció la misma Fiscalía al mencionar estos mismos datos de prueba que ellos incorporan a la carpeta de investigación. Ahora dice que yo no puedo evitar el señalamiento. Pues no, el señalamiento no puedo evitarlo, pero realmente ese señalamiento por parte de la supuesta víctima, que no acredita ni siquiera ser chofer de transporte público, hecho que debió de haberse hecho cargo de la Fiscalía, porque la carga de la prueba corresponde a ellos, no se concatena con alguna otra prueba para acreditar, uno, que existió ese delito, y dos, que los muchachos hoy imputados, no nada más ni defendidos, todos pudieron haber participado en él.
dice que los hechos que se investigan son del 19 de febrero. Claro que sí, son del 19 de febrero, pero la misma entrevista de la víctima, la cual está vertida en la carpeta de investigación, dice que inician el día 17, cuando mi hoy representado estuvo hospitalizado. Asimismo, dice que se da la extorsión por eso, porque él días antes pues lo comenzó a extorsionar. Sin embargo, son objetivos, datos de prueba objetivos con los que se acredita que él estuvo hospitalizado. Máxime que también hay datos de prueba objetivos en la carpeta con respecto a las investigaciones o diligencias que se hicieron por parte de la representación social, donde mi representado no puede mover el brazo, su señoría. En este sentido, reiterando también, su señoría, que los datos de prueba solamente fueron enunciados, y repito, no hubo idoneidad, pertinencia y razonabilidad por parte del agente del Ministerio Público. Solicito que no se vincule a proceso a los hoy imputados, señoría. ¿Sería cuánto? ¿Algo más que agregar? No, vas a hacer la precisión, señoría, que derivado de la entrevista que narra Luis Eduardo Jiménez, el imputado Gerardo Sánchez Arredondo, se desprende que ¿El nombre del imputado nuevamente? Gerardo Sánchez Arredondo, se desprende y hace énfasis en que él trabajó en algún momento para ANASA y reconoce a Juan Carlos Rivera García como gestor de la ruta, y el gestor de la ruta comparece a la agencia del Ministerio Público a ratificar las amenazas que fuera víctima, la víctima de iniciales JJCJ, y es evidente que él hace énfasis que la unidad de transporte público con número 22, la cual no cuenta con placas de servicio público o placas, se encuentra o realiza recorridos para la empresa ANASA, y que quien tiene a cargo la conducción de esa unidad es la víctima que denuncia. Es importante mencionar que el gestor de la ruta, que se identifica con su credencial que le fue expedida por la ruta, da certeza jurídica de que la víctima es trabajador y que la unidad de transporte público Nissan NB 350 con número económico se encuentra escrita o la maneja la víctima. Es por lo que da certeza jurídica a la narrativa de la víctima, y que hace referencia que él elabora esa unidad de transporte público, aunado que hace referencia de las amenazas que sufrió el día 17, el día 18, y que también su operador le indica que el día 19 resintió la conducta en compañía de 5 personas más, y que habían detenido a esas personas. Es por lo que se solicita, se vincula a un auto de vinculación a proceso a los hoy imputados. Es cuando se tienen por hecho las manifestaciones de las partes, se cierra el debate, y a efecto de ordenar las notas y poder resolver la situación jurídica, se concede